a nuestros disertantes. Maestra Berta Maybeth Pech Polanco. Doctora Rocío Ivonne Quintal López. Maestra María Teresa Vázquez Vaqueiro. Doctora Silvia Cristina Leirán Alcocera. Doctor Teofredo Angulo López. Antes de dar inicio al evento y presentar la semblanza de nuestros disertantes, informo a la audiencia que este evento es público y será videograbado con la finalidad de su promoción y difusión a través de los medios de comunicación institucionales. Como lo han escuchado en mi semblanza, lo que hago es trabajar con comunidades, difundir los derechos humanos, trabajar sobre todo derechos políticos y electorales. Y desde ahí pues, empiezo a reflexionar y a de alguna manera vincularme, ¿no?, con otros perfiles, otros grupos, otras organizaciones. Y me parece importante, ¿no?, pensar como reflexión inicial que son los derechos humanos realmente universales, ¿no?, como uno de los principios. Pensando sobre todo que estamos en una complejidad, vivimos en una sociedad diversa y donde tenemos diferentes situaciones, circunstancias, y en ese sentido, como especialistas en derecho y en las áreas afines, las ciencias sociales y humanas, me parece importantísimo que reflexionemos de cómo los principios fundamentales de los derechos sobre el tema factores estructurales y simbólicos de las relaciones mayas de Yucatán en situación de embarazo. La doctora Rocío Quintal López es licenciada en Psicología por la Universidad de Miami, maestra en Psicología Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha liderado proyectos sobre género y sexualidad. Es autora de diversos libros y artículos científicos, entre ellos Maternidad, el derecho a elegir y aportes para comprender las dimensiones socioculturales y políticas de la sexualidad en Yucatán. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora investigadora del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Miguel Musi, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctora Rocío, tienes la palabra. Gracias, muy buenas tardes, gracias por su presencia esta tarde. Tenemos la dinámica, nos marca 10 minutos para compartirles, entonces para luego pueda haber espacio para el debate, para el intercambio. Yo les quiero venir a hablar hoy de una situación que he investigado, llevo investigándola hace aproximadamente 5 años para acá, y que tiene que ver con el embarazo subsecuente en adolescentes mayas, mujeres adolescentes mayas. ¿Qué vamos a entender por embarazo subsecuente? Es cuando una adolescente experimenta un segundo o tercer embarazo durante esta etapa de la vida, con todas las implicaciones en la salud física, emocional, social, que pues agravan considerablemente la ya de por sí negativa situación que conlleva un embarazo en la adolescencia. Esta investigación la he realizado en 6 diferentes municipios de alta y muy alta marginación aquí en el estado y con tasas de fecundidad también altas, y entrevisté a las adolescentes, también entrevisté a su madre, a su padre, en algunos casos a la pareja, cuando estaba presente la pareja, a personal del sector salud y a personal de las escuelas, pero hoy yo solo les voy a presentar lo relativo a los resultados con las adolescentes, pero es un estudio mucho más amplio. Bueno, resultado de esta investigación, he identificado que el tema del embarazo subsecuente en las adolescentes mayas se encuentra ligado a la presencia de factores estructurales y simbólicos que perviven y persisten en estos contextos. Antes de ir a hablar de estos factores del interior del estado, porque ahí las tasas de fecundidad adolescente quintuplican y sextuplican las tasas estatales, tanto en niñas como en adolescentes, ¿no? Entonces, dicho esto, empezamos a ver la gravedad y la importancia que tendría que tener esta problemática en las políticas públicas estatales. Y entonces, para poder
Universidad Autónoma de Yucatán, maestra en Derecho Procesal Constitucional y Amparo por la misma facultad. Tiene estudios avanzados en Derechos Humanos con cédula de nivel y maestría por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España. Es candidata a doctora en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha cursado diversos diplomados y cursos en materia de derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad, tanto en México como en Estados Unidos y la Unión Europea. Fue coordinadora de atención a grupos de situación de vulnerabilidad y directora del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Fue directora general del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Yucatán. Ha publicado diversos artículos en revistas indexadas y capítulos de libros sobre derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad. Autora del manual para niñas y niños que quieren aprender derechos humanos, publicado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Es integrante del Colegio de Abogados de Yucatán y profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Maestra María Teresa, tiene usted la palabra. Gracias a la Casa de la Cultura Política, gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán, a la Facultad de Derecho, gracias a todos ustedes por estar la tarde-noche del día de hoy para reflexionar sobre los pueblos originarios y las diversas condiciones que se pueden presentar dentro del pueblo originario. Entonces, agradecer mucho al doctor Geoffredo que nos reúne aquí a nosotras cuatro precisamente para abordar este análisis que mucha falta hace no solo en la academia sino en las instituciones públicas, en las instituciones privadas. No sé si se escucha y habla bien. Gracias a la doctora Silvia, hace muchos años ya trabajando en temas de derechos humanos, igual a la maestra Berta, a la doctora Rocío, de mucho tiempo trabajando en estos temas. Y pues decirles, no sé, al final el doctor Geoffredo va a hablar sobre esto, pero nuestros artículos están publicados en la revista TOGIL de la Facultad de Derecho. Todo lo que ha comentado la doctora Rocío lo podrán encontrar ahí también. Entonces, parte de lo que les voy a presentar en estos ya 10 minutitos, pues van a ya 9 yo creo, van a ser precisamente algunas consideraciones sobre pueblos originarios y personas con discapacidad desde una revisión normativa, jurídica, donde podemos encontrar qué ha hecho México hablando de legislación, haciendo esa interseccionalidad de ser integrante de un pueblo originario y ser persona con discapacidad. Como han escuchado en mis semblancias, y en los últimos 6 años, pues desde la política pública de personas con discapacidad, lo que me permitió visitar mucho y muy de cerca los 105 municipios del estado, donde podemos ver lo diferente que es ser persona con discapacidad en la capital de Mérida y ser una persona con discapacidad en alguno de los otros 105 municipios del estado, y más aún en comisarías. Hay pueblos indígenas mayas que se autodeterminan como tales, como ese pueblo de Chicán, que creo que es el más conocido, porque se han hecho estudios incluso por holandeses, alemanes, porque ahí se practica, ¿no? Se utiliza la lengua de señas maya yucateca de Chicán. Y ahí podemos ver precisamente esa interseccionalidad no pura de la discapacidad y ser integrante del pueblo originario. Pero no es el único caso Chicán, a lo mejor es el más documentado hasta internacionalmente y sale en la revista Nexos y comenta, pero hay muchísimas otras poblaciones o comunidades mayas que viven las condiciones de discapacidad de una manera muy diferente a quien tiene discapacidad. Y no les he dicho que sea fácil tener discapacidad en Mérida, ¿no? Pero es todavía más complicado en alguno de los 105 y más si eres de una comisaría, por ejemplo de Peto o una comisaría de Tecash, ¿no? Entonces, bueno, algunas consideraciones. Pues para empezar, la manera, ¿qué van a encontrar en el artículo? Yo les encargo, encarecidamente, que si les interesa el tema de pueblos originarios y discapacidad, descarguen, ya les dará Geoffredo los datos, el artículo completo. Veremos algunas estadísticas que podemos encontrar, de lo más, no, digo, ¿quiénes nos pueden dar estadísticas? Pues el INEGI, en el caso de México, pero a nivel mundial, para saber cómo está la situación de los pueblos
originarios y la discapacidad, tenemos a la Red Global de Personas Indígenas con Discapacidad, que señala que más de, eso ya lo hizo también la Organización Mundial de la Salud, aplicando este porcentaje al estimado de 476 millones de personas indígenas a nivel global, el número de personas indígenas con discapacidad en el mundo se ubica alrededor de los 71 millones de personas con discapacidad pertenecientes a un pueblo originario o a una etnia. Asimismo, si este porcentaje del 15% de la población con discapacidad fuera aplicado al estimado de 185 millones de mujeres indígenas a nivel global, la cifra de mujeres indígenas con 4 veces interseccionalidad la podemos encontrar en mujeres, adolescentes, infancias con discapacidad, ¿no? Y que son de pueblos originarios. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el 21.5% de la población de México son población indígena, es decir, 25.694.928 personas. Datos del censo de 2020 publicados por el INEGI. A nivel nacional tenemos 80, que ya nos daban los datos también aquí por la maestra Berta, ¿no? La maestra. Entonces, bueno, de lo anterior significa que el 4 punto, de entre 3 y 17 años tenían alguna limitación o discapacidad en 2020. Lo anterior significa que el 4.7% de la población indígena de México en ese rango de edad vive con alguna discapacidad, ¿no? Es decir, que tenemos que el 4.7% de la población indígena en México tiene algún tipo de discapacidad. En México el porcentaje de las mujeres indígenas entre 3 y 17 años que presentaban una discapacidad eran ligeramente menor al de los hombres indígenas de la misma edad. Entre los 15 y 17 años, sin embargo, se observa una mayor incidencia de discapacidad en la población femenina indígena que en la masculina. Este patrón también se evidencia en la población total nacional de las mismas edades. Es decir, que en la población indígena, de la edad de los 15 y los 17 años, son más mujeres con discapacidad, que pudiera estar asociado a temas de maternidad temprana también, si hiciéramos un cruce de investigaciones en ese tema. Eso es en cuanto a las estadísticas que quería yo presentarles, que también hay muchas más estadísticas en el artículo que ustedes pueden analizar tanto a nivel global como a nivel nacional, pero ¿qué podemos encontrar también en el artículo? Encontraremos conceptos, un marco conceptual, donde podremos definir quién es una persona de pueblo originario o una persona indígena. Los tratados internacionales todavía siguen manejando la terminología del pueblo indígena y estamos transitando al pueblo originario, porque pueblo indígena se limita únicamente a América, entendido como aquellos que habitaban antes de la llegada de están transitando al pueblo originario, pero jurídicamente los tratados internacionales siguen manejando el término de pueblo indígena. Vamos a encontrar quién es una persona considerada pueblo indígena. Vamos a ver también en el artículo quién es una persona con discapacidad desde el marco normativo. Mi defecto de profesión es ser abogado, entonces todo lo relaciono precisamente con el marco jurídico. Y podemos ver ahí que la definición de pueblo, de persona indígena, nos da la convención, el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y el concepto de persona con discapacidad no las brinda precisamente la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. También vamos a ver ahí qué es la interseccionalidad. ¿Por qué tenemos como políticas, por qué no podemos realizar políticas públicas claras o homogéneas? Porque no hay, incluso en los grupos denominados grupos en situación de vulnerabilidad o minorías sociales, hay una gran diversidad. No podemos decir que las mujeres hay un solo tipo de ser mujer o forma de ser mujer. Hay una diversidad de formas de ser mujer, hay una diversidad de formas de ser persona con discapacidad, hay una diversidad de formas de ser incluso dentro del pueblo, de los pueblos originarios. Cuando hablamos de pueblos originarios y discapacidad, nos encontramos las diferentes condiciones de vida y como, por ejemplo, dentro de la misma discapacidad encontramos que dentro
hay personas que tienen la lengua de señas mexicana, pero también tienen la lengua de señas maya, que representa y retoma, por ejemplo, en el caso del pueblo de Chicán, porque además no es la única lengua de señas maya, porque está la maya Chicán, pero también hay una comunidad cerca de Pisimín que también tiene su propia lengua de señas, ¿no? Que sí podían entenderse y comunicarse con un lenguaje de señas natural. Hay una gran diversidad dentro de las diversidades, ¿no? Ese es el punto al que queremos llegar. También vamos a encontrar, bueno, el tema de la interseccionalidad, el concepto que entendemos y por qué es importante entender que dentro de la diversidad hay diversidades. También vamos a encontrar, evidentemente, el marco jurídico. Vamos a ver la convención que nos dice el convenio 169 de la OIT, que nos dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero vamos a ver también cómo mujeres y niñez dentro de ser indígena y ser persona con discapacidad lo retoma Naciones Unidas muchos años atrás, ¿no? Como en la CEDAW, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Ahí nos habla de las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas o etnias. Pues ya nos están hablando que incluso, pues ahora, y dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos habla de las mujeres con discapacidad de pueblos indígenas o de etnias. Y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez, que es de las más conocidas también, nos habla de los niños que son de pueblos indígenas con discapacidad además, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizar toda esa realidad al marco jurídico nacional? En México tenemos una ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, una ley general de derechos de personas, una ley de derechos lingüísticos, que ya nos hablaban también aquí por la maestra Maribel. También tenemos una ley general de derechos de infancias, tenemos una ley para prevenir la violencia contra las mujeres, que retoman la interseccionalidad de ser de pueblos originarios. Y también tenemos, y me gustaría un amparo en revisión que retomo en el artículo, donde el caso es precisamente una niña con síndrome de Down. El amparo es el amparo 272 del 2019, y en este amparo en revisión la Suprema Corte de Justicia toma el caso de una niña con síndrome de Down de una comunidad indígena que le niegan la educación en la escuela, los ajustes razonables en su escuela indígena. Es decir, le decían, es que es una niña con síndrome de Down, es muy complicado que esté en la escuela, y era rechazada, pero ella tenía el derecho a estar en convivencia con sus padres de la misma edad de su comunidad indígena. Y ella era excluida y la escuela no la quería aceptar. Les invito a leer también este amparo en revisión 272 del 2019. Y bueno, ¿qué concluimos en el artículo? Precisamente que no hay políticas públicas que retomen esta diversidad dentro de la diversidad, que es ser un integrante de un pueblo originario con alguna condición de discapacidad. Muchísimas gracias. Por la Universidad Autónoma de Yucatán. Maestra en Ciencias Antropológicas, opción de Antropología Social por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es doctora en Literatura por la Universidad de Sevilla, España. Fue exaltante en el diplomado de la Asociación Nacional de Escritores en Lenguas Indígenas, ASEC, con el tema Literatura Contemporánea de los Pueblos Indígenas de América. Colaboradora del proyecto de investigación Las Políticas Indigenistas en México. Ha sido coeditora de los libros Interacción Social en las representaciones literarias y culturales de Yucatán y el Caribe, Múltiples Voces, Diversos Diálogos, Memoria Cultural, Identidad y Género en las Literaturas de América, entre otros. Actualmente es miembro del Centro Yucateco de Escritores, es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, con líneas de investigación en literatura, ideología y sociedad, y coordinadora académica del Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya de la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctora Silvetti, si tú tienes la palabra. Muchas gracias. Entre ella hay una presentación, pero me parece que está la programa. Autónoma de Yucatán, maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Moderna de Mérida, máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá
Sin más preámbulos, cedo el micrófono a nuestro distinguido secretario. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, todas ustedes. Bienvenidos a este espacio de reflexión y de análisis de un tema pues, que amerita de verdad que dediquemos pues, tiempo, ¿no? Y sobre todo temas que desde la academia lo estemos haciendo. Y desde la revista también, como ya se mencionó, estos trabajos, el resultado de estos trabajos están publicados en el dossier, el número 54 de la revista Topil de la Facultad de Derecho, por lo cual les invito a que lo consulten, a que descarguen pues, los artículos, ¿no? Para tener un mayor impacto, ¿no? Entonces, pues nada, de verdad para mí es un honor compartir pues esta mesa panel con investigadoras de verdad cuyo trabajo no solo aporta pues, una evidencia rigurosa, sino que pues, nos da luz, ¿no? A esta realidad que viven los pueblos originarios en México y específicamente en el estado de Yucatán. Además, pues me alegra de verdad estar de vuelta a este espacio que hacemos un tiempo que no venía. De verdad, agradecer a la directora, la licenciada Alondra Salomé Gijón Versunza por brindarnos este espacio para reflexionar y analizar sobre estos temas, pues que como lo han manifestado aquí las ponentes, pues exponen verdades, ¿no? Verdades muy importantes de discriminación en cuanto a la participación política de los pueblos originarios, ¿no? Con respecto al tema de los derechos lingüísticos, me llamó mucho la atención y creo que hay que recordar que la lengua no es un accesorio cultural, ¿no? Sino que es un derecho, es identidad, es memoria, y su vigencia depende tanto del Estado como pues, de la voluntad organizativa de las instituciones. La investigación sobre el embarazo subsecuente en adolescentes mayas pues, nos muestra cómo las desigualdades de género, educación, salud, pues no solo se acumulan, ¿no? Sino como comenta la doctora Rocío, se heredan y se profundizan cuando las políticas públicas no integran esta perspectiva de intercultural, ¿no? Y con la maestra María Teresa, cuando se habla pues, de personas con discapacidad, de personas indígenas con discapacidad, nos queda claro que seguimos reproduciendo una doble visibilidad, ¿no? Invisibilidad, ¿no? Por su condición indígena y por la discapacidad, y en la que debe de existir pues, una igual valoración de las diferencias en el diseño institucional de las políticas públicas. Pues bueno, estas verdades reales pues, son el contexto, ¿no? Indispensable para hablar hoy en día de la autonomía y la libre determinación de los pueblos originarios, porque la autonomía no es un derecho ficción, ¿no? Hay que reconocer que cuando hablamos del derecho tienen el salvaescaleras para si llegara a venir una persona con discapacidad motriz, pues utilizan el salvaescaleras, ¿no? Entonces pueda tener acceso a ese derecho a la educación, a la información, al uso de los servicios públicos. Entonces pasa lo mismo con el caso de los pueblos originarios. No hay tal, yo consideraría que no habría tal violencia o no se violentaría el derecho al uso y costumbre al hacer un ajuste razonable, ¿no? Es decir, en el caso de este amparo de revisión que les comentaba, el 272-2019, que es una niña con síndrome de Down que quiere acudir con sus compañeros de su misma comunidad indígena a la escuela para poder ejercer sus usos y costumbres. Aquí el ajuste razonable, ¿cuál sería? Que la manera o la forma en que les enseñan la lengua originaria, y al ser una niña con una discapacidad intelectual, pues simplemente tendrían que hacer el ajuste pedagógico, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que no hay un colapso entre ajustes razonables, hablando de derechos de personas con discapacidad, con derecho al uso y costumbre, ¿no? De pueblos originarios. Siempre y cuando, yo creo, como bien decía aquí en la mesa, creo, incluso yo decía,
de quien no es del pueblo originario y de quien no tiene la discapacidad.